Bien. Bueno, comenzamos. Bueno, saludarlos, primero saludarlos y saludarlas, darles la bienvenida al segundo módulo de nuestro curso. Estamos muy entusiasmados por darle continuación al curso de desinformación y fact-checking en la era de la IA que llevamos adelante desde CIESPAL, UNESCO, la cátedra Mario Kaplún, que dirige nuestro compañero Roberto Aparici, que está acá presente. Pilar, Manuel, el equipo que lleva adelante la cátedra, estamos muy contentos de continuar con este curso. En este segundo módulo, como vieron quienes se inscribieron y pudieron estar explorando los contenidos, vamos a ver unas prácticas específicas en donde la desinformación, la posverdad, las fake news, todos estos conceptos que pudieron diferenciar ya con Manuel en el segundo encuentro, ¿no? Que no es lo mismo, decía Manuel, no es lo mismo desinformación que posverdad, vamos por acá o por allá, podemos poner sobre la mesa estas palabras clave que en la sociedad se están tomando muchas veces como sinónimo. Decía Roberto también en ese encuentro, podemos hablar de este conjunto de palabras, pero digamos mentiras también, ¿no? La palabra mentiras hay que decirla porque la sociedad la comprende y sabe que es algo negativo y es algo que proveniente desde la política partidaria, desde los gobiernos, como el ejercicio que tienen que hacer, no buscar estas mentiras. Bueno, en definitiva, es un terreno minado que se puede advertir desde diferentes lugares. Y en este módulo, en el módulo 2 vamos a hacer unos cruces entre medios masivos, que sí hay posibilidades de conseguir y de encontrar y de hallar algunas dinámicas alrededor de la desinformación, de las fake news, de las posverdades, etcétera, y las redes sociales, que parece ser el terreno en donde en los últimos años señalamos y miramos como el lugar fértil desde donde pueden nacer estos problemas, estos males de época. Pero no necesariamente son un problema del siglo XXI que no hayan tenido sus réplicas en los medios tradicionales y en los medios masivos de otra manera, sino que partimos de una base de sobreinformación. Como hay, eso sí es cierto, hay sobreinformación en plataformas y redes, hay anonimatos, hay productores de contenidos que pueden ser inclusive bots, ¿no? Que repiten y replican. Estamos en un terreno bastante enrarecido, en donde es probable, sí es probable, que encontremos más cantidad de estas problemáticas, fake news, desinformación, posverdad, que en los medios tradicionales que cuando las encontramos son muy deliberadas, están por debajo de operaciones de prensa, con grandes nombres, grandes firmas, grandes rostros que están en el prime time de la televisión, jugándose su prestigio, jugándose su ética periodística detrás de campañas para favorecer algunos intereses en desmedro de otros. Digo, pero eso también podría ser catalogado en algunas instancias como desinformación, como búsqueda deliberada de ensuciar la cancha. Entonces vamos a saltar entre algunas de estas dinámicas para arribar a un concepto, a una idea que ustedes pudieron ver en el programa, en la progresión de clases, que es el de influencer, de dónde sale la idea de un influencer, de una influencer, que les adelanto, les hago un spoiler, digo que en el siglo XX se llamaba líder de opinión, ¿no? El líder de opinión que en las redes sociales va a muchas veces de manera solapada contarnos algunas ideas más allá de los bienes y servicios que nos quieren vender, de sus habilidades y talentos, que por eso los seguimos, también por debajo van a plantearse como líderes de opinión solapados. Cuando quieren investirse de eso, se proclaman influencers. Cuando no, van a decir que son creadores de contenido. Eso parece ser como el grado cero del que produce contenidos y no querer hacerse cargo. Yo soy creador de contenido, productor de contenidos. La palabra influencer es mucho más fuerte. Entonces, les propongo meternos en un marco teórico que por momentos es más denso, es más incluso aburrido, para llegar en algún momento, esperemos que hoy podamos empezar con eso, pero si no el miércoles, a casos concretos, a figuras, a famosos, a personajes que tienen poder de impacto, tienen un lugar de enunciación privilegiado en medios de comunicación tradicionales o en redes, muchísimos seguidores, cariño de parte de sus seguidores, etcétera, y ese lugar de enunciación privilegiado les da como daño colateral poder de daño a la vez hacia quienes los escuchan. Entonces, yo voy a compartir pantalla en un... no tengo, le aviso al compañero Rubén que no tengo la posibilidad de compartir pantalla porque todavía no me han dado
la posibilidad como anfitrión. Si me está escuchando Rubén y le pido eso y poder compartir. Ahora sí puedo. Ahí está. Muchas gracias. Por acá partiremos de un conjunto de conceptos. La primera placa es nuestro curso. ¿Qué hacemos nosotros en redes? Es muy injusto, muy ingrato reducir. En las ciencias sociales no se hace esto, pero es muy ingrato reducir a dos la cantidad de cosas que nosotros hacemos en redes sociales. Cuando comenzaron las redes más famosas, los que tenemos más de 35 todavía nos quedamos, que es Facebook, Twitter e Instagram, digamos que estamos explorando por ahí, esas redes que ya tienen 20 años, 20 o 15 años, contábamos mucho la vida privada en esas redes. Es un uso que se fue diluyendo, ¿no? Ya los jóvenes no están contando tanto su vida privada, sino que cuentan sus consumos culturales. Los consumos culturales no parecen ser tanto de la vida privada, ¿no? Es decir, vi esta película, vi esta serie, opino esto, les recomiendo un libro, eh, selfies, memes, etcétera. No van por esos escenarios. Entonces, ¿qué hacemos en redes? Bueno, un uso es ese, un gran uso es ese, que es intervenciones de las audiencias de la cultura popular produciendo contenido fandom, ser fanáticos de algo, sobre la misma industria cultural. En las redes se habla mucho de reality shows, de series, de músicos, etcétera, de fútbol. La segunda cuestión es la que nos interesa hoy, por eso voy a dejar de lado la primera cuestión. La segunda cuestión, que es la que nos interesa hoy, es que fue de manera creciente en los últimos años la proliferación de intervenciones ciudadanas o con pretensión de investirse de ciudadanos, con intención de debatir temáticas ligadas a ciertas politicidades. No digo la política partidaria directamente, pero a demanda de derechos, reivindicaciones. Rosana Reguillo lo llama esto insurrecciones, bajo cierta forma de militancias o activismos digitales. Cito a Rosana Reguillo porque dentro de un ratito les voy a decir algo de su libro Paisajes Insurrectos, que es una de las dos lecturas que tenemos para el encuentro de hoy. Si pensamos un marco, desde dónde son los terrenos fértiles de estas disputas, ustedes si buscaran sobre activismos digitales, creo que Yadis o Joana, alguna compañera en un encuentro anterior, habló de ciberactivismos o de activismos digitales con alguna de estas palabras. Pensar como marco teórico las implicancias de por lo menos tres términos. Uno es el de tecnopolítica. Si buscáramos tecnopolítica, ya les digo, en el Google académico, por ejemplo, o en las últimas bibliografías, va a aparecer mucho porque es este cruce entre un escenario mediático de redes sociales y plataformas y la política profesional, por un lado, los políticos, las dirigentes políticas, los gobiernos, las campañas, las crisis, los riesgos políticos, y también las militancias políticas o los activismos, que podríamos enumerar unos cuantos, dentro de un rato hablamos de ellos. Entonces, cuando se está jugando esa dimensión en las redes, se habla de prácticas tecnopolíticas. Así de amplio es ese paraguas, va a haber después especificidades. Ya con Manuel Castells o algunos autores, cuando se habla de movimientos red o movimientos en red, se empieza a especificar alguno de ellos y pensar la lógica de que la Internet, estas plataformas, estas redes, se cruzan con la calle, con la materialidad, ¿no? Con los cuerpos encontrándose en una plaza, en una manifestación, en la puerta de algún edificio, ¿no? En la puerta de los lugares de gestión de gobierno, para solicitar reivindicaciones, derechos, para hacerse ver. Ese cuerpo que está en el espacio público de muchas manifestaciones que pueden haber nacido en las redes, ¿no? Y después se materializan con otros de carne y hueso a los que uno interpela y puede ver a los ojos. Y ahí esos movimientos red no son solamente una persona que cree que hace militancia por postear un meme, ¿no? Sino también que lo lleva a otras instancias de la vida. Hay bibliografía que va a pensar que, que estos cruces son posibles, y me adelanto y les digo que el ni una menos, el hashtag ni una menos, que nace en Argentina, pero después se va a proliferar por Iberoamérica, nace en las redes. Sí es cierto que nace en las redes con mucha potencia, como trending topic, pero luego va a tener implicancias en calles llenas de mujeres que van a reivindicar esa idea, ¿no? Y estar en contra de la violencia de género, de los feminicidios, ¿no? Ese es un caso posible, donde la Internet y la calle dialogan indefectiblemente.
Luego hay un concepto, una idea de la que hay mucha más lectura. Yo tenía una profesora que cuando le planteaba algún tema me decía, de eso, Leonardo, hay ríos de tinta. Me decía, de eso hay ríos de tinta escritos. Hay como muchísimos libros escritos sobre eso. Y es la idea de ciberactivismo. El ciberactivismo es una mirada hacia estos activismos digitales que estaba mencionando recién, desde una perspectiva más progresista. Si me permite, podemos decir de izquierda, ¿no? Una perspectiva de sublevación, de rebelión. Entonces, podríamos decir, ¿cuáles serían unos ciberactivismos? Bueno, estos activismos que pueden ser de los colectivos LGBTIQ+, de los movimientos ambientalistas, del feminismo, del multiculturalismo, esos escenarios que en general en los medios masivos no tienen un gran desarrollo, no tienen un gran lugar en los medios masivos. No son primera plana de los periódicos, no están en el prime time televisivo, en la primera mañana de las radios. No se está hablando de eso masivamente desde una perspectiva ciudadana, democrática. Entonces, sí pueden encontrar en las redes sociales que son contingentes, que son paradójicas, porque son privadas, son dueñas, son de un puñado de dueños, digamos. Sabemos que las redes sociales son conglomerados multinacionales de poder, pero en ese escenario, paradójicamente, hay algunos sectores que se pueden hacer escuchar, al menos de alguna forma, y no en los medios masivos. Estos cruces, este escenario, ¿por qué lo traemos? Porque es muy fértil para ciertas batallas culturales. Y las batallas culturales que quieren dar las nuevas derechas, las alt-right, los neofascismos, van a encontrar en los ciberactivismos, por ejemplo, un encontronazo, un lugar donde batallar desde fake news, posverdad, desde todas estas conceptualizaciones que nos interesan en este curso. Y avancemos un poco. Ahí, en la siguiente placa les voy a mostrar algunos textos que son de los últimos años, desde 2018, 19, 20, 21, de esta década del siglo, que van a dialogar estas cuestiones. El primero, al que ya hice referencia. Tendríamos para leer en este encuentro el capítulo 3 de Paisajes Insurrectos. Es el capítulo en donde Rosana Reguillo, esta comunicadora y antropóloga mexicana, va a contar las juventudes, las Más redes 10. revueltas. Sí, ¿alguien habló por ahí? Si quieren abrir el micrófono, dialogamos, por supuesto. No lo dije antes, pero este curso es dialógico y no unidireccional. Por supuesto que abren el micrófono y dialogamos. Este texto, donde se va a explorar las juventudes, las redes y las revueltas, dice la autora, va a trabajar un conjunto de estas dinámicas. El Occupy Wall Street, el Black Lives Matter, no sé, y algunos otros como el caso de Ayotzinapa en México, que fue muy conocido, digamos, ¿no? Esas dinámicas que en los medios tradicionales están tratadas desde una lógica, desde una línea editorial, en general conservadora, neoliberal, etcétera, pensar que estos intereses pueden ser puestos en tensión en las redes sociales con conglomerados de militantes o activistas que puedan proponer un conjunto de prácticas, es interesante. Y así ahí vamos en la placa siguiente. Pero no quiero dejar de mencionar otros textos. La Internet y la calle es un libro compilado por eh, Fabio Malini y Enrique Antón, brasileños ellos, donde van a trabajar un conjunto de casos donde el más rutilante es el impeachment a Dilma Rousseff. Entonces, esa búsqueda que se llamó poco después lawfare, ¿no? El lawfare es también un capítulo más en la desinformación, la fake news y la posverdad, ¿no? Esa connivencia entre medios, justicia eh, y los grandes sectores de poder concentrado para instalar informaciones de las cuales veíamos que no interesa su veracidad, sino el impacto que genera en los sesgos de confirmación, ¿no? Esto ya lo venían hablando con los profesores en el primer módulo. Ahí esto es interesante y sugerirles el libro de Downing, Radical Media, porque todos me podrían estar diciendo esto en los medios masivos también sucede de algún modo, con sus sutilezas, ¿no? Con sus matices. Y, y Downing, en la versión en español, que salió en 2022, hizo un prólogo para la edición en español, donde va a hablar de esto y va a hacer un cruce con las redes sociales. Radical Media es comunicación rebelde y movimientos sociales, ¿no? Como en los medios también va a suceder estas cuestiones. Acá
voy a saltar a otra biblioteca que dialoga, pero no es igual, para meternos en algunos casos. Acá nos estamos empezando a codear con la idea de que estos activismos van a utilizar, solamente los menciono, en Marcela Fuentes, la performance. Imagínense la performance, ¿no? Esta idea de irrumpir en el ámbito público para defender un interés, para llamar la atención. Esto muchas veces en Internet se llama flash mob, ¿no? Aparecerse en el espacio público para llamar la atención fuertemente con una coreografía, con el canto, con colores, escenificando una película. Y ahí empiezan unos primeros cruces con la cultura pop, que no es algo menor. En el encuentro anterior, el profe Manuel les contaba un trabajo, lo contó así por encima, pero muy interesante, sobre Shakira y Piqué. Decían, bueno, Shakira, una cantante muy conocida, Piqué y demás. Y hay estas figuras que son muy conocidas, ¿no? Que con solo nombrarlas, quienes estén ahí se van a interesar por lo que les pasa, por lo que dicen, por lo que piensan, van a hacer referencias para los activismos digitales, para las disputas de sentido, sobre todo con la cultura popular. En los últimos meses, en Argentina hay una disputa del presidente de la nación con algunos actores, actrices, cantantes, figuras de renombre, ¿no? Y uno dice, son un ciudadano más, ¿no? Son personas que no tienen una caja de resonancia lo suficiente como para plantearle batalla a un presidente de una nación. Pero si miramos para el norte y vemos la disputa entre Taylor Swift y Donald Trump, no parece haber un escenario de equivalencia, pero los daños van y vienen, digamos, ¿no? Una figura con 30 millones de seguidores que la aman, cuando llama a votar en un país donde votar no es obligatorio, hay una disputa política que duele, en este caso, al candidato republicano, ¿no? Cuando Taylor Swift se posiciona por Kamala Harris, ahí hay algo que el cruce entre la política y la cultura pop nos interesa. Otro libro sobre el tema, ciberactivismo, disrupciones, emergencias y procesos de remediación. La palabra remediación es clave cuando se trabaja de un medio al otro, ¿no? Cuando algún contenido pasa de un medio a otro, cuando una contigüidad entre un medio y otro, y finalmente tecnopolítica, que va a trabajar el concepto. A quien le interese, nos vamos a quedar en contacto y vamos a poder fluir. Ahí paso a la última placa de bibliografía y vamos a unas conceptualizaciones. Este libro, La Era del Conspiracionismo, nos va a plantear una cuestión que suma a lo que venimos diciendo. Hay una palabra que yo todavía no dije. Dijimos en esta ensalada de conceptos que no son sinónimos, como fake news, posverdad, desinformación y demás, no dijimos conspiración, no dijimos discurso de odio todavía, ¿no? Y en este libro, Ramonet va a plantear en el caso de Donald Trump, pero hoy yo voy a contar alguna otra cosa más, que también está sustentado su lugar de enunciación en la conspiración. Ustedes saben que en general va a ser más interesante una teoría conspirativa para las redes, por ejemplo, que una verdad irrefutable, chequeable con datos. Va a ser mucho más interesante. En Argentina diríamos el chismecito, es más interesante el chisme, que traiga la prueba que lo desmorona a algo que nos interesaba muchísimo y nos gustaba muchísimo que fuera así. Bueno, el culto a la mentira, ahí está la palabra mentira, ¿no? Que proponía el profe Roberto, el culto a la mentira, el asalto al Capitolio, contado desde el culto a la mentira. Esto es un caso, pero nosotros vamos a poder replicarlo en nuestros países y demás. Y luego la idea de los influencers. Este es un buen libro para pensar la cultura de la influencia, el del medio, el de Tomás Balmaceda, el de Paoli Marenco, un buen libro para pensar la influencia. Y finalmente mostrarles que lo que voy a hablar ahora inmediatamente proviene de este texto que publicamos con un colega hace 2 años, que el libro se llama Cultura Pop, y les voy a hacer alguna referencia al capítulo 3 sobre influencers. Y ahí nos metemos ahora y ver qué tiene que ver todo esto con todo esto, ¿no? Dice Rosana Reguillo, en el texto que les planteé antes, que los movimientos red, los ciberactivismos, las figuras que van a plantear en las redes alguna militancia política, van a utilizar 4 herramientas. El streaming, porque en general los medios masivos no vienen a cubrir, y dice, y hay lugares en las calles donde las filmaciones de los activistas van a terminar siendo prueba.
Con el profesor Fernando Bordiñón, el otro día, cuando vieron casos sobre Javier Milei en Argentina y la fake news de eh, el Ministerio de Seguridad tirándole gas pimienta a una niña de 10 años, un efectivo policial, la fuerza del Estado, estamos diciendo, gaseando a una niña de 10 años que estaba con su madre en una manifestación, y luego sus influencers televisivos queriéndolo desmentir, fue echada por la borda por múltiples cantidades de filmaciones domésticas, de teléfonos, de personas que estaban ahí. Enseguida en las redes sociales se desmintió una fake news televisiva en el prime time, ¿eh? Televisiva a las 10 de la noche. Entonces digo, el streaming es una herramienta de los movimientos rap, dice Reguillo. El segundo es el hashtag. Poder posicionar una cantidad de información para que pueda ser encontrada, nada menos. Etiquetar, indexar, rotular, nada menos. La industria cultural sabe usar muy bien esto. Si la política también sabe usarlo, es una herramienta. El meme. ¿El meme por qué? Dice. Porque el humor, la ironía, el sarcasmo es una forma de decir. Y muchas veces es la única forma de decir en momentos muy oscuros de la dictadura militar argentina de los 70, la revista Humor, no era un meme porque era una revista, ¿no? No había redes, se animaba, corría el umbral de lo que se podía decir, era lo último en ser buscado para ser censurado, ¿no? Y dice Reguillo, una cuarta instancia es el micrófono humano. Ella lo ve en Occupy Wall Street. El micrófono humano es nada más ni nada menos que es una forma tan rudimentaria de comunicación, que es contarle algo a un grupo de personas y que esas personas lo repliquen. No tenían electricidad en Occupy Wall Street. El poder, quienes manejaban ese sector, les habían cortado la electricidad para que estuvieran a oscuras y se quedaran sin celulares. El micrófono humano fue muy potente, es un eco comunitario. ¿Qué le decimos desde nuestro texto, el que les acabo de mostrar, desde Cultura Pop y desde algunos otros, que podríamos sumarle a estas dinámicas, a estos repertorios de acción conectiva, los influencers? Quizás la cancelación, acá está puesta la cancelación, podemos hablar otro día de esto, pero los influencers, ese complejo sujeto contemporáneo. Y hacia ahí vamos. Pensar los sujetos de la comunicación es un problema teórico, porque si tenemos que entrar en la clave del libro que acabamos de abrir para comprender si los están llamando sujetos, si los llaman individuos, si los llaman agentes, actores. Ustedes saben que el agente es el que tiene capacidad de agenciamiento. El actor está en esa metáfora del teatro que le interesaba mucho al interaccionismo simbólico, a Mead, a Václavic, a Erving Goffman, ¿no? Pensar el escenario social, los actores sociales, las máscaras sociales. Digo, pensar que el sujeto de la comunicación tiene muchos nombres, lo podríamos agrupar en términos teóricos, solo para ordenarnos y después avanzar. Para las teorías están los sujetos de los efectos, están los sujetos alienados para la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Están los quienes negocian sentido para determinados estudios culturales. Ante los medios nosotros negociamos sentidos, ¿no? Resignificamos. Ya no es lo mismo que ser influenciados directamente, no es lo mismo que la aguja hipodérmica. Para los medios, ya no para las teorías, para los medios nosotros nos investimos de espectadores, en el cine, por ejemplo, de públicos, para los recitales, de audiencias o de usuarios. Y ahí cambia la forma en que los habitamos. Y para las tecnologías, un montón de términos que ya quedan en desuso, que son muy cuestionables. Nativos digitales, un término que queda en desuso enseguida, prosumidores, imaginen, ¿no? Que nos llega a explicar la complejidad de los medios. Fans, blogueros, gamers, como dice Henry Jenkins, fans, bloggers and gamers, como su libro, youtubers, instagramers, tuiteros, influencers, ¿qué de influencers? Y ahí vamos. El influencer dentro de sí tiene tres cosas. Es líder de opinión, como en el siglo XX, está ligado a periodistas y a políticos, a militancias, a ideologías. En Argentina le decimos a bajadas de línea, a decirnos qué deberíamos pensar, ¿no? A la agenda setting, a cosmovisiones, a modelos de mundo. Un influencer es eso también, es líder de opinión también. A veces quiere ser eso y a veces no. Cuando quiere ser eso se inviste influencer, cuando no, decíamos, de creador de contenido. ¿Es un ídolo popular o un sistema de estrellas? Eso aparece en mitad del siglo XX. Son personas talentosas que saben hacer algo, que lo hacen bien, cantan, bailan, actúan, son jugadores de fútbol, etcétera,
Ídolos populares. La relación ídolo-fanático la necesitamos para vivir. La necesitamos para construir universos, identidades, para que formen parte de nuestros gustos. Por lo tanto, es bienvenida. Y los modelos publicitarios, ese sujeto bastante más cercano al mercado, solamente nos propone productos y servicios, ¿no? Y los tenemos que querer y comprarlos, etcétera. Estas tres instancias, por lo menos dos de ellas, la de modelo y la de sistema de estrellas, la de ídolo popular, la asumen las figuras televisivas y la de las redes. ¿Qué sucede con la tercera instancia? Cuando se invisten de líder de opinión también y en el medio de sus narraciones nos van a contar alguna cosa que tiene que ver con defender intereses, con alguna militancia, una postura política. Ahí nos van a interesar estos líderes de opinión. Acabo de citar a Taylor Swift. Antes de ayer se tomó una fotografía con Kamala Harris, Beyoncé, la cantante Beyoncé. Y muchos podrían decir, podrían no pronunciarse, podrían no decir nada. Son personas exitosas, con mucho dinero, les va bien y se posicionan. Entonces, el tercer nivel del influencer, más que ser ídolo popular y modelo publicitario, es el del líder de opinión. ¿Qué sucede cuando son protagonistas también de algunas cuestiones ligadas a lo falso, a la mentira? El influencer retoma estas lógicas dentro de un despliegue de storytelling. En el medio que nos cuenta sobre cine, sobre música, sobre deporte, va a dejar algunas opiniones. Le voy a mostrar casos acá. Miren, esto era un modelo publicitario. El producto y su rostro. Personas famosísimas en Argentina. Divas populares en Argentina. Lionel Messi, una persona famosa a nivel mundial. En Argentina nos vende, imagínense, de todo. Desde una bebida hasta algo para tomar. Esto es un pan. Hasta ahí, dos de los roles. Líder de opinión no aparece. Aparece modelo y aparece figura ídolo popular. Hasta ahí todo el siglo XX ha trabajado desde estos lugares. Las figuras muy populares nos van a vender cosas. Una modelo muy conocida vendiendo que limpia su casa con este producto en redes, etc. Estas figuras, que si no las conocen, les interpelo que las vayan a buscar. Lil Miquela, Bermuda y Blauco. ¿Recuerdan que nuestro curso se llama Desinformación y Fact-Checking en la era de la IA? Bueno, estos son influencers robots, influencers IA. Y están verificados y tienen muchísimos seguidores. Ahora Miquela debe tener más de 2 millones. Esta captura tiene un par de meses. Y aquí venden productos, se visten de Diesel, se visten de Alexander McQueen, de Chanel, tienen automóviles carísimos, viajan por todo el mundo. Sí, claro, son robots, no existen. Pero con esas empresas alguien hace los contratos. Bueno, ¿quién hace los contratos? Brood, la empresa Brood los inventó, los creó. Es una empresa de marketing. Le sacó la ficha, adivinó la receta del influencer y lo vende en la sociedad. Ahora, el influencer como mediador. Manifiestan sus talentos, sí, ya lo dijimos. En sus pensiones narrativas, en algunos momentos presentan productos y servicios, como que los usan, y de manera subliminal o casual presentan opiniones ideológicas, como Taylor Swift o Beyoncé, o algunos casos de sus países o de mi país que podríamos estar pensando ahora. En este escenario, estos sujetos con gran cantidad de seguidores, pero también de calidad, porque las empresas saben que lo siguen o jóvenes, o de tal sector social, o personas adultas, o profesionales, o de tal clase social. Entonces ahí está la calidad de los seguidores, saber quiénes lo siguen, a quiénes les hablan. Están estos intereses segmentados por segmentos que pueden ser edad, sociocultural, geográfico. Muchos y muchas de ellos están ligados a miradas tanto progresistas como conservadoras y desarrollan estas opiniones en sus medios mediante contenido de entretenimiento muchas veces. Vamos a ver primero los influencers políticos y televisivos manifiestos. O sea, no tenemos que analizar mucho para verlo. Les voy a contar algunos casos y a la vez lo que les pido es que podamos visualizar en nuestros países, en nuestros territorios, en nuestros casos, algunas dimensiones que se parezcan a estos. Vamos de mayor a menor, cuestiones que conocemos todos. ¿Qué pasa con las nuevas derechas?
vieron que proliferaron en los últimos años unos libros que hablan de nuevas derechas, como si las derechas son bastante parecidas a lo largo de la historia, ¿no? Sabemos que quieren estado mínimo, que trabajemos cada vez más horas, que tengamos cada vez menos derechos. Neoliberalismo económico, conservadurismo político, represión en lo social. Se lo llama también las alt-right ahora, a las más descaradas, a las que están con discursos muy incorrectos, ¿no? Corridos de la politicidad. Populismos de derecha, se le dice también, o neofascismos. Uno pretende no andar con muchos eufemismos y mencionar como neofascismos algunas figuras políticas como las que conocemos, como Donald Trump, por ejemplo. Ellos van a tener dos focos de ataque. Sus dos focos de ataque van a tener como protagonistas a las fake news, a muchos planificaciones comunicacionales para desgastar adversarios, para ensuciar algunas personas o movimientos sociales o partidos políticos contrincantes. Van a también plantear operaciones políticas ligadas al lawfare, que ya lo mencionamos. Estas nuevas derechas, alt-right, neofascismos, que podríamos pensar en algunas dimensiones con sus matices en Donald Trump, en Javier Milei, en Jair Bolsonaro, en Vox en España, ¿no? Con sus múltiples figuras, van a utilizar muchos eufemismos de la batalla cultural en el medio de sus alocuciones y formación de noticias falsas, de mentiras. Primero, que su norte va a ser el marxismo cultural. Nos van a acusar a todos los que estamos acá, a las universidades, y a muchos otros sectores de marxismo cultural, de defender la Agenda 2030. Cuando ustedes vean este conjunto de palabras van a ver que son estas derechas atacando. Nos van a decir guerreros de la justicia social, a los intelectuales, a los artistas. Van a usar la palabra woke, woke. Van a hablar de corrección política, de inclusión forzada. Cuando, por ejemplo, en una telenovela de Netflix se incluye personajes feministas o del colectivo LGBT o se incluye el ambientalismo, van a decir inclusión forzada, nos van a señalar de generación de cristal. ¿Escuchan esta frase? Digo, cuando alguien dice, bueno, con eso no se hacen bromas, con eso no se hace un chiste, estas palabras ofenden, esto es un foco de violencia, y cuando lo señalamos, nos van a decir, te ofendés por cualquier cosa, sos generación de cristal. En inglés se le dice snowflake, son snowflake. Se va a hablar de ideología de género en vez de perspectiva de género, de mirada de géneros, van a tildarla de ideología, entre otros dispositivos del lenguaje. Entonces acá, por debajo, por detrás de estas formaciones discursivas, vamos ya a encontrar formaciones mentirosas, ¿no? Entonces acá va a haber una construcción. ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son los focos de ataque? El ataque es entonces a los estados de bienestar, propugnando el estado mínimo, a la justicia social, a los colectivos LGBTIQ+, a los movimientos ambientalistas, al multiculturalismo, al feminismo, al antirracismo. Y se va a ver en dos grandes lugares, en general, en universidades, en Argentina lo estamos pasando, lo vieron con el profe Fernando en el segundo encuentro, a los intelectuales, si queremos ponerle nombre y apellido a alguien que van a ir a focalizar, son los intelectuales, los profesores, etcétera, autores, y a la cultura en general, ¿no? A los artistas populares. Por un lado universidades, por el otro lado la cultura, no es algo menor. Entonces, desde este esquema que acabamos de ver, ¿no? ¿No suena descabellado que un presidente de la nación, con toda esa suma de poder que tiene, con esa legitimación, con ese lugar de enunciación y caja de resonancia, discuta y pelee, por ejemplo, con una diva pop, que lo que hace es cantar, digamos, cantar para adolescentes? ¿Qué diferencia de poder, qué falta de equivalencia, podríamos decir, y lo decíamos, entre Donald Trump y Taylor Swift, o entre Anita y Jair Bolsonaro, o entre Lali Espósito y Javier Milei en Argentina? Son divas pop y presidentes. Que en el escenario público hay una disputa manifiesta. Bueno, no es una falla comunicacional, todo lo contrario, es una búsqueda comunicacional de estos sectores, porque ven, materializan el marxismo cultural, los guerreros de la justicia social, los woke, en cultura, artistas populares y en intelectuales. Entonces,
es lógico que vayan hacia esos lugares. Es como un manual de la forma de habitar el espacio público, la conversación social. ¿No? Es una forma. Pensemos algunos casos que son bien televisivos. Donald Trump tiene dos grandes influencers que van a repetir sus mentiras y van a repetir sus conspiraciones. Las conspiraciones yo les interpelaría, si les interesa este tema, a buscar alguna de ellas. No tenemos tiempo para desarrollarlas. Una es la de QAnon. QAnon, Q, la letra Q y Anon, que nace en una red social como 4chan en Estados Unidos, una red social que se usa muchísimo más en inglés que en español, por eso no la usamos tanto en Latinoamérica. Y ahí empieza un sujeto anónimo, Q, a lanzar falsedades y mentiras, conspiraciones, contra los demócratas. Los demócratas están en una organización cuasi mafiosa, que no solo son mafiosos de toda mafia que a ustedes se les puedan ocurrir, sino que también, digo, están en el narcotráfico o en cualquier otra cosa, son pedófilos también. Y desde ahí nace el Pizzagate. El Pizzagate es una red de pedofilia, supuestamente, que es otra teoría conspirativa en donde participan muchos sujetos y actores y actrices del campo de la política y de Hollywood. Fíjense, la cultura, política, la cultura. Esas teorías conspirativas van a tener mucha potencia en momentos de campaña. El texto de Ramonet que le señalábamos va a hablar un poco de eso. Y estos dos grandes actores televisivos, uno es Tucker Carlson, el hombre del medio es Tucker Carlson, y la mujer de mi derecha, de la derecha de la pantalla, es Candace Owens. Candace Owens. Ellos dos tienen un lugar privilegiado de enunciación en la televisión estadounidense y están asociados a las ideas de Donald Trump, lo dicen de manera manifiesta. Miren algunas imágenes, digo, si buscan, van a encontrar las relaciones entre ellos, sus entrevistas, estos espacios en donde se potencian diciendo estas cosas que son inchequeables, que apelan a la emoción, ya sabemos, ¿no? La constitución de estas mentiras mediáticas. Candace Owens, ligada a Trump. El caso de Javier Milei en Argentina, que hablaron un poco con el profesor Fernando el otro día, y sus conjuntos de posverdades y de mentiras, sobre todo contra los sectores populares, contra las universidades en las últimas semanas, pero la semana que viene será otro el foco de discusión y de ataque. Tiene también un conjunto de comunicadores televisivos que van a hablar con y por él. Esteban Trebuch es el hombre de acá arriba y Jonathan Viale es el de abajo. Dos conductores y productores de sentido televisivos que sostienen el gobierno de Milei, dejando en el camino la ética periodística, su prestigio si alguna vez lo tuvieron, etcétera, ¿no? Van a sostener entrevistas pautadas, entrevistas recurrentes, ¿no? Los recibe todo el tiempo el presidente, se sabe que van al a la vivienda presidencial a juntarse a cenar con él, etcétera. No son cuestiones que estén vedadas ni demás, son sus influencers de cabecera que están en horario central de la televisión. Hasta ahí la televisión. Fíjense, acá está la entrevista entre Tucker Carlson y Milei. Acá le estoy planteando un crossover, ¿no? Este es el influencer de Trump. Y acá está en el crossover con el presidente argentino, haciéndole una entrevista para redes. También sosteniendo, digo, un entramado de las alt-right pensando las mismas cuestiones, ¿no? Los enemigos son los mismos. O sea, en la vereda de enfrente están todos estos colectivos que decíamos. Acá hay un escenario para no perderlo de vista, porque por supuesto que este conjunto de mentiras que ya pudimos conceptualizar proviene de anónimos en las redes sociales. Por supuesto que es muy difícil ir a rastrear dónde nació una falsedad que después interesa mucho porque las conspiraciones interesan, porque lo falso va a los sesgos de confirmación y nos despiertan a lo que queríamos haber escuchado, esto lo sabemos, despiertan emocionalidad. Por supuesto que provienen de anónimos, o de bots, o de trolls, pero también proviene de estas figuras mega conocidas, ¿eh? Estas figuras mega conocidas que sostienen esas mentiras con la forma del periodismo, con la forma del editorial, con la forma de la noticia, con la forma del informe especial, ¿no? Informe especial sobre las universidades, que ya le digo que es el tema
candente en Argentina en la actualidad. Acusar a las universidades de focos de, de negociados, por ejemplo, ¿no? El gobierno nacional en la actualidad está insistiendo con que las universidades argentinas no se dejan auditar los fondos, ¿no? El 90% de los fondos de las universidades argentinas es salarios docentes. El 10% restantes es todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, desde comprar lapiceras, bolígrafos, hasta pagar la electricidad, ¿no? Hasta investigar y hacer extensión universitaria. Ese 10% es auditado por las propias universidades en primera instancia y luego por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso Nacional. O sea, es una gran falsedad que las universidades se dejan o no se dejan auditar. Por mandato constitucional, la Auditoría General de la Nación, un organismo gubernamental, audita a todos los organismos públicos. Entonces, en el ámbito público, uno enciende la televisión o lee influencers de plataformas y redes en la Argentina y es las universidades no se dejan auditar. Ese es el tema de esta semana. Estoy hablando de un tema contingente que es esta semana. Podría ser otro. La semana próxima hablaremos. Eh, si no me escuchan, me avisan. Daniel dice que quizás no escucha bien y Joana no se escucha. Avancemos en la progresión de este terreno minado. Hay sobreinformación como condición de posibilidad, hay desinformación, hay fake news, hay posverdad, hay conspiracionismo. Habíamos agregado ahí la idea de conspiracionismo. Ustedes me contarán si en sus países, si en sus realidades políticas aparece algún conspiracionismo, alguna idea que se sustenta solamente en la creencia, es porque solamente nos interesa. Y hay discursos, finalmente hay lo que se conceptualiza como discurso de odio, ¿no? Esta idea de que hay comunicadores que inclusive insultan a las demás personas, inclusive son muy vehementes y se pasan, ¿no? Hasta llegar incluso a la agresión física. El discurso de odio es performativo, como cualquier práctica discursiva, es performativa, es decir, hace cosas con palabras. Como decía Austin en aquel libro, ¿Cómo hacer cosas con palabras? Bueno, hacer cosas con palabras es también no determinar directamente, porque para que alguien accione por un discurso que yo emita, tiene que haber una relación, una conexión emocional y sentimental para conmigo. Pero las figuras muy famosas, las figuras muy eh, queridas por la sociedad y por sus seguidores, se convierten instantáneamente en ese momento, no solamente en ídolos populares, en modelos de bienes y servicios, sino en líderes de opinión. Eso es lo que estamos diciendo. Estas figuras que estábamos viendo hasta ahora. Dinámicas que se dan de diferentes modos en medios tradicionales y redes sociales, sí. Les acabo de mostrar fotografías y rostros de dos presentadores periodistas televisivos de Estados Unidos, del prime time, Tucker Carlson, Candace Owens, y dos argentinos, Esteban Trebuch, Jonathan Viale. Ustedes me podrán decir, en España, que en Ecuador, que mis compañeros acá en la sala, pero también de algunos otros países, se ha dado de una forma parecida esto con otros conductores y conductoras televisivos editorialistas. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? Bueno, ¿cuáles y bajo qué características se da esto en redes sociales? Ya no figuras televisivas. Se da en este escenario en primera instancia, no es el único escenario. No es el único escenario. Estas son las mainstream. Facebook, que hay gente más grande ya en Facebook, ustedes saben que las juventudes más jóvenes, juventudes más juventudes, se han escapado de Facebook. Twitter o X, Instagram, la red de la imagen es Instagram, Twitter o X es la red del periodismo y la política, la del debate picante, la del ser sarcástico, una gran fuente de desinformación. TikTok y Twitch. ¿Qué tienen en conjunto? Vamos a pensar en narrativas. ¿Por qué son terrenos fértiles? Por lo breve, lo instantáneo y lo efímero. Lo que pasa. Eso que pasa, ya que no deja huella y se lee mediante escroleo, esta idea de scrollear y ver una foto de un amigo de vacaciones, un meme, una selfie, y también un enlace a un medio de comunicación, también un enlace en un medio de comunicación, que solamente leemos el título, no entramos a leer la nota completa, ahí hay un foco posible
de desinformación, de fake news. En un título que no vamos a entrar a ver la nota. Y también en un posteo, en un texto, estos 280 caracteres, o los 15 segundos en TikTok, de alguien que no conocemos. Ustedes adviertan una particularidad de estas redes sociales. Primero, que son privadas, que son de Mark Zuckerberg, o de Elon Musk, o de Jeff Bezos, o de algún otro, ¿no? Amazon y Twitch, Facebook e Instagram es Meta, etc. Estos escenarios son privados. Erigimos escenarios privados para discutir la cosa pública, para discutir una guerra, para discutir un gobierno, para discutir una pandemia, para discutir cosas que nos interesan mucho. Erigimos escenarios privados que se entran con usuario y contraseña. Ahí ya hay un problema, hay una paradoja y un problema para la democracia. Un problema. Una vez estando adentro y discutiendo con otros activismos, o qué película vi anoche, o el gobierno, o cuestiones lo que sea, estamos en unas reglas del juego que jerarquizan la información. Y fíjense, si ustedes son asiduos usuarios de estas redes, advertirán que en un primer momento solo veíamos a quienes seguíamos. Y ahora no. Tanto en Instagram como en X y por supuesto en TikTok, vemos cuentas que no seguimos, vemos contenidos de cuentas que no seguimos. Ahí aparecen los algoritmos. El algoritmo de la incertidumbre es un libro que este equipo ha publicado en 2021. La invasión del algoritmo es un libro que ha publicado en 2023, donde desde las ciencias sociales, la comunicación y la educación vamos a ver un fenómeno matemático, un fenómeno de la ingeniería, un fenómeno de la informática, que son esos ceros y unos, ¿no? Y pensar qué implicancias sociales tiene. Bueno, miren acá qué implicancias tiene. En Netflix tiene que nos propone ver películas y documentales, etcétera, a la luz de que cree que nos gustarían. Acá tiene una implicancia de ver discursos que estas mega empresas quieren que veamos. Entonces, en Argentina, si nosotros no seguimos a Javier Milei en las redes, lo vamos a ver igual. Lo vamos a ver igual, porque va a aparecer en la portada, en para vos, para ti, dice, ¿no? Aunque vos no te interese, tenés la solapa de tus seguidos y la solapa para ti. En para ti va a estar. Estas redes en general, como empresas, no se van a caracterizar por ser progresistas, por pensar en el bien común, etcétera. Pero estas son las mainstream. Estas son las que todos en general usamos, más o menos. Y estas ¿Y esta qué es? ¿El lado B? ¿El patrio trasero? ¿Es el daño colateral de las redes sociales? 4chan y Reddit son redes sociales, foros anónimos. Anónimos. Y les voy a recomendar un documental. Se titula La red antisocial. El documental La red antisocial va a hablar de 4chan. 4chan es el terreno en donde apareció QAnon, que yo les acabo de contar. QAnon como teoría conspirativa en los Estados Unidos que incidió fuertemente en el momento de campaña, ¿sí? Campaña 2016. Y esas teorías conspirativas que se iban sucediendo estaban vertidas por un anónimo, por QAnon, por un anónimo, por un sujeto anónimo, que los demás querían jugar su juego, querían llenar ese rompecabezas de que quizás también participa esta otra persona en esta teoría conspirativa, quizás también este capítulo está pasando por acá, en la entrevista tal famoso se dijo una palabra que quizás nos quiso decir esta otra cosa. La suma de estos números nos da la fecha tal, las conspiraciones tienen eso, ¿no? Tenían a una porción de la sociedad conservadora, de derecha, digamos, conspirando en un foro que se llama 4chan. En Reddit y los subreddit, algunos de ustedes los deben usar, saben de qué estoy hablando, estos espacios están al borde de ser la deep web, ¿eh? Digo, si ven el documental La red antisocial, van a ver que el dueño, el creador de 4chan, se fue de la red cuando dijo, yo creé un espacio para hablar de anime, para hablar de manga, para hablar de cultura popular, y se llenó de teorías conspirativas que rozan los límites de la violencia, ¿no? Entonces se fue de ese espacio, lo abandonó. Y la última, la de acá abajo, Truth Social, nace de la mano del propio Donald Trump, es el dueño, Donald Trump, de Truth Social. Cuando es baneado, echado de X, era Twitter en ese momento, en 2020, por incentivar la toma del Capitolio,
un dirigente político de renombre, expresidente de los Estados Unidos en ese momento, perdedor de las elecciones 2020, incentivando a tomar el Capitolio, una actitud totalmente antidemocrática. Ahí el anterior dueño de Twitter, debemos decir, le quita acceso a su cuenta. Y él, digo, nosotros no nos podemos poner una red social si nos echan de Twitter, él se puede poner una red social, puede crear una red social, crea Truth Social, que es una fuente, podemos hacer una tesis de Truth Social, a ver qué está pasando ahí, una fuente, ¿sí? Uno de los últimos tweets tweet no es un tweet, ¿no? En Truth Social de Donald Trump fue odio a Taylor Swift. ¿No? Su publicación es odio a Taylor Swift. Digo, para eso la usa, digamos, ¿no? Entonces, ese escenario tiene esta cara, con todos sus problemas, con lo algorítmico, con quiénes son los dueños, con cuál es el espacio que nosotros elegimos para discutir lo público, un espacio privado que elegimos para discutir lo público, con sus reglas. Y este otro, que ustedes me podrían completar con más redes, con más escenarios como foros, etcétera, que son el lado B, que son el daño colateral de la Internet, digamos. El patio trasero, el patio oscuro, el sótano, en donde se corren todos los límites de la violencia. Uno se formó en comunicación, ¿no? Y va a defender siempre la libertad de expresión y la libertad de prensa, siempre la va a defender. Pero sabemos a la vez que la violencia es el límite de la libertad de expresión. No es la otra campana. No ir a decir, bueno, es mi opinión. Mi opinión es que a este colectivo social hay que discriminarlo. Bueno, no, eso no es una opinión. En estos escenarios, eso es una opinión. Entonces, que la propicia el paraguas de lo que llamábamos alt-right, ¿no? Las derechas alternativas y demás. ¿Existe información sobre cantidad de seguidores? Sí, depende de cuál, de cantidad de usuarios de cada una de ellas. Sí, True Social está muy lejos, digo. En un país como Argentina, el 18% utiliza X, Twitter. Entonces, en términos reales, podemos decir, en este país no tiene incidencia para marcar la agenda mediática Twitter, ¿no? Por mucha gente, muchísima gente no la usa. Bueno, una red como Truth Social, en los Estados Unidos, uno cree como si fuera un equipo de fútbol, solamente lo va a habitar los seguidores de Donald Trump, ¿no? O algún curioso, o los periodistas, o nosotros que somos analistas sociales y queremos ir a ver qué se está hablando ahí, pero no tienen gran impacto, sino que son de nicho. Pero fueron a buscar a 4chan y a Reddit a los seguidores para proponerles publicidad, propaganda política en 2016 y en 2020, por supuesto. Estamos en el horario. Yo tengo acá la placa de algunos casos y voy a spoilear cómo seguimos el miércoles. El miércoles yo tengo casos que algunas personas ustedes los conocerán y otros no. Ella es cocinera, él es humorista, él es futbolista, él lo conocen, él transmite fútbol, son personas que hablan de fútbol. Ellos son cantantes. Desde el miércoles nos vamos a meter, porque ya tenemos tiempo cumplido, sobre cómo intervinieron estas personas en el debate público, en el debate político en Argentina, hablando a jóvenes. Ellos son jóvenes que le hablan a jóvenes, porque ya les digo, hablan de fútbol, de humor, ella se cocina y ellos son cantantes. Y cómo el debate fue increyendo, teniendo enfrente muchas veces a figuras del gobierno. Y en el medio, los temas que nos interesan a nosotros en este curso, la desinformación y el conspiracionismo, que es lo que le decía hoy, la posverdad, etcétera. Voy a dejar acá porque la docencia también es un acto de seducción. Entonces yo los tengo que seducir para que el miércoles vengan. Así que tienen que seguir por ahí. El micrófono está abierto, por supuesto. Creo que el compañero Rubén nos va a dejar quedarnos un ratito más si queremos dialogar sobre algo. Les escucho, ¿eh? Miren que teníamos para seguir, si no, ¿eh? Leonardo, pero tienes Sí. tiempo todavía. ¿Tenemos tiempo? ¿Vos decís que sigamos? Claro, son 2 horas de 45 minutos. Ah, bueno, pensé que teníamos una hora. Tengo las 5 de la tarde en Argentina y ahí paré. No, es hora y media en total, ¿no? Perfecto, perfecto. Exacto. Bueno, podemos seguir. Igual este parate, que ahí saqué
la pantalla y demás. Si tienen algo para decir, es el momento de abrir el micrófono. Mónica ahí abrió, Hola. levantó la mano y puso la cámara. Ah, Bienvenida. bueno, nada, muchas gracias. Bueno, aquí en Ecuador estamos en un momento un poco complicado. Si ves que algunos compañeros que si hay luz, no hay luz. Entonces, justamente ayer, bueno, como anécdota, empezaron a circular una serie de nuevos horarios para esto de los cortes de luz, ¿no? Ves que estamos con cortes de 10 a 14 horas. Entonces, entonces, eso es lo que nos envuelve ahora. Entonces, pero claro, se cuidan mucho en redes sociales como Twitter o Instagram de un poco reproducir esta información que sale de la empresa eléctrica, porque obviamente nadie tenía una certeza y recién como a las 10 de la noche supimos el horario real de los cortes. Ujú, Entonces yo con cuando existe como muchas sensibilidades alrededor de ese tema, resulta que creo que estamos como muy indefensos a que este tipo de cosas pasen, ¿no? Entonces, nosotros vemos todo el tiempo, por ejemplo, estas noticias de Trump y cómo estos cantantes, estrellas de fútbol americano y tal, van apareciendo de un lado y otro. Yo me preguntaba si es que para ellos como artistas, como cantantes o futbolistas, ¿es relevante eso? O sea, ¿por qué hacen eso? ujú. O sea, por ayudar, o sea, cuál es su motivación? Mónica, me interesa mucho tu pregunta y menos mal que tengo tiempo porque en las placas siguientes venían algunas cuestiones ligadas a eso. Yo podría avanzar y mostrar alguna de estas cuestiones. Quiero mostrarles algo de esto. Esperen que lo voy a buscar porque hay una lógica de... vamos a pensar en actores sociales como cantantes. Tengo una progresión de tres cantantes que lo hacen de manera diferente cada una de ellas. Y es lo que voy a compartir ahora. Afortunadamente tengo tiempo para hacerlo. Vamos a ir por acá. Los chicos y chicas que les mostré en la última placa son tres cantantes argentinos. Uno se llama Trueno, su nombre artístico, el otro es Catriel, y son chicos que durante la campaña presidencial de Javier Milei, que fue entre octubre y noviembre pasado, hace un año, se pronunciaron, nunca lo habían hecho, son cantantes populares que rapean, que hacen trap, etcétera, y que el contenido de sus canciones no es la música de protesta, ni la politicidad, ni nada de eso, pero que una cantante mujer, una diva pop, que es Lali Espósito, se había pronunciado ante la inminente elección presidencial para que sus seguidores tomen postura. Ella escribió un tuit en el que dice esto. Dice, qué peligroso, qué triste, ¿no? En la cultura popular argentina, la sociedad argentina hace un año que si nosotros decimos qué peligroso, qué triste, todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Podría ser remera, ¿no? Podría estar acá en una camiseta. Qué peligroso, qué triste, es mucho decir en Argentina hoy por hoy. Ella solo dijo eso. Entonces podemos decir, es una cantante que cuando acaba de ganar las elecciones, una figura de la extrema derecha en Argentina, tuitea esa noche, mira, es las 11 de la noche, ya se sabían los resultados. Qué peligroso, qué triste. Por supuesto, haters, gente que la odia debajo, de qué triste vos, si a vos te va bien en la vida, si vos vivís del Estado, si vos la empiezan a acusar de todo. Y uno también se podría preguntar, ¿para qué hizo eso una persona que tiene la vida resuelta? Una diva popular que gana mucho dinero, que es bella y joven, digamos, todo lo que uno quiera, en un momento de la vida lo tiene. Y se suman otros cantantes a efecto dominó, Trueno y Catriel, dos figuras muy conocidas. Catriel acaba de hacer el Tiny Desk, que es ir a los Estados Unidos y cantar en un territorio privilegiado para la música. Hablar en favor de la educación pública, la salud pública, son todos esos focos de ataque de las extremas derechas, ¿no? Y se empezaron a posicionar los artistas, por lo pronto en Argentina. Y se posicionaron algunos en la derecha, actores muy conocidos, actores ya grandes de edad, también se posicionaron que hasta hace poco no sabíamos qué pensaban. Entonces es como una forma de que todos fueron diciendo de qué lado están, ¿no? O diciendo un like a lo que escribió Lali, qué peligroso, qué triste, o diciendo salgo a bancarla en todo este ataque que se está recibiendo
en sus redes, salgo a bancar a este artista, salieron estos dos cantantes y tantos otros, y ahí ya se posicionan, ¿no? Si no, no dicen nada. Entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, uno va a hurgar en la figura de esta cantante argentina y encuentra que su familia tiene un posicionamiento político en sus redes sociales. Su padre tuitea cada tanto, escribe desde un posicionamiento político. Que ella y su pareja actual, es una figura de los medios, pero también con representación política. Es una figura de los medios que se posiciona desde el peronismo en Argentina, ¿no? Desde el peronismo, hace entrevistas, es un periodista. Entonces ella está ligada también familiarmente, afectivamente, a un sector político nacional. Lali va a la marcha del orgullo LGBTIQ+, desde hace muchos años. Se la espera, la semana que viene es la marcha de nuevo en Argentina. Se la espera como la figura principal, va y camina por la calle y quizás canta una canción. Digo, hay un conjunto de militancias detrás de ella. ¿Por qué? La pregunta de Mónica. ¿Por qué este caso? Por su identidad, digamos. No puede hacer silencio ante determinadas injusticias. Uno le cree a la figura auténtica de esta artista popular que es un artista popular. Y el artista popular por condición es esto, si no, no lo es. Ella lo entiende así. Cuando tenemos el caso de discutirle al presidente, escribe un tuit larguísimo, diciéndole, señor presidente, todos sus ataques, porque él la ataca. Ella se llama Lali Espósito y él le dice Lali Depósito, porque cree que todo lo que hace lo hace por dinero. Y ella le responde en un texto muy largo y le dice, lo invito a uno de mis shows, yo trabajo desde que tengo 11 años, en Argentina la conocemos hace 20 porque trabaja desde que tiene 11 años en televisión, es una figura, una actriz también, ¿no? ¿Qué diferencia hay con Taylor Swift? Me sirve la pregunta de Mónica para traer estos tres casos. Dice Taylor Swift un día, en 2020, en el medio de la campaña de Trump para la reelección, le dice, después de avivar el fuego de la supremacía y el racismo durante toda tu presidencia, recordemos el caso Black Lives Matter, la muerte de John Floyd, tiene el descaro de fingir superioridad moral y de amenazar con la violencia, porque dijo, cuando empiecen los saqueos va a empezar los disparos, dijo Trump. Lo expulsaremos en noviembre, dice Taylor Swift y lo arroba en las redes. Taylor Swift es una de las personas más famosas del mundo. La relación con sus fanáticas es de amor y cercanía, son Swifties, es un signo de identidad ser fanático de Taylor Swift. ¿Tiene por qué hacer eso o no tiene por qué hacer eso? Ella puede estar feliz en una de sus mansiones o en su avión privado con sus gatos, tiene muchos gatos Taylor Swift, componiendo canciones. Pero hay, esta es el documental sobre este conflicto, que se los recomiendo. Se llama Miss Americana, el documental. Y su agente, su compañera, su parte de su equipo le dice, el presidente podría atacarte. No me importa, dice ella. Entonces acá tenemos una búsqueda de que le creemos cierta autenticidad a personas que necesitaban esto. Miren el caso de Anita en Brasil. Anita. Anita es una cantante popular brasileña que la podemos conocer más o menos en Argentina, no es muy popular. Y ella, en el recital de Coachella, que esto es los Estados Unidos, es California, sale vestida con los colores de Brasil, de su país. Y lo que dice luego en su tweet es, la bandera de Brasil y los colores de Brasil no son de nadie, no le pertenecen a nadie, nos pertenecen a todos. Nadie se puede apropiar del significado de los colores. ¿Por qué? Porque el partido de Bolsonaro usa los colores de Brasil en tono partidario. A lo que Jair Bolsonaro la retuitea, todo un discurso de redes, ¿no? Concuerdo con Anita, estoy de acuerdo con Anita, dice. Y ella le dice, hay garoto, vai catar o qué debe hacer, ¿no? Como diciéndole, no tenés nada, nada mejor para hacer, flaco, no tenés algo mejor para hacer, le dice. Lo bloquea y dice en una entrevista periodística, lo bloqueé al presidente, lo bloqueé para que su equipo no haga campaña conmigo, porque no tengo nada que ver con ese sector de derecha. Y tuitea luego esto, yo no soy petista, dice, petista es del Partido de los Trabajadores, ¿no? Del PT. No soy, pero este año hay que votar a Lula, dice Anita. Y si quieren mi ayuda, y esto es investirse de influencer, que les decía que obvio que son ídolos populares, obviamente son modelos de bienes y servicios, pero acá se inviste de influencer. Dice, si quieren mi ayuda para hacer
algo acá en Internet, en TikTok, en Twitter, en Instagram, solo me lo tienen que pedir. Y si está a mi alcance y no está contra la ley electoral, yo lo voy a hacer, dice. Esto es retuiteado por Lula da Silva, que dice, vamos juntos en volver a Brasil. ¿Saben por qué dice esto Lula? Con Anita, vamos juntos a volver a Brasil. O sea, Anita es una cantante que tuvo diálogo con dos presidentes, que su posicionamiento importa. Lula usa la palabra envolver, porque en portugués envolver es involucrar. Dice, vamos juntos a volver a involucrar, a abrazar a Brasil. La canción más conocida de Anita se titula Envolver. Y lo que le dice, en la canción lo que dice es, no te vayas a envolver, no te vayas a involucrar a un chico que le gusta, diciéndole, bueno, vamos a salir hoy a la noche, pero no te enamores, sería, no te vayas a envolver, te vayas a involucrar conmigo porque mañana no sé si nos vemos, ¿no? El juego de palabras también que usa un presidente de la nación, nada menos. Bueno, vamos juntos a envolver a Brasil. Es un guiño a las juventudes, es un guiño a los seguidores de Anita, que son progresistas, evidentemente. Ella hasta se cuida de decir, no soy del PT, pero hay que votar a Lula, sería, porque enfrente están esto, las alt-right, ¿no? Las que van por los derechos. Entonces, la pregunta de Mónica me interesa, digo, porque yo estoy analizando esto hace tiempo, ¿no? Estoy escribiendo sobre estas cuestiones, sobre el involucramiento de las figuras populares. Dice, ¿por qué lo hace? Bueno, la pregunta es la pertinente, ¿no? Podemos ensayar respuestas. Por lo pronto sabemos que no necesitan hacerlo y que si queremos les creemos. Si queremos, lo que entendemos con ellos es que hay una dimensión genuina de sus identidades, de sus posicionamientos políticos como ciudadanos, no dejan de ser ciudadanos y ciudadanas, que les afecta su entorno y que entiendan su lugar en la cultura popular. El lugar de la cultura popular, yo vengo de un país, estoy en un país ahora que es Argentina, que la máxima figura histórica de nuestro país, que puede ser Eva Perón en términos políticos, pero en términos culturales en general también lo es Diego Maradona, es una figura que sabíamos lo que pensaba. Y un día estaba en las calles abrazando a los jubilados y otro día estaba en la carpa de los docentes que estaban proclamando mejores ingresos y otro día se estaba peleando con determinados dirigentes políticos de la derecha o con el Papa que está en el Vaticano, ¿no? Diego Maradona tenía investido dentro de su figura identitaria la idea del líder de opinión indisociable de un tipo que vino desde abajo y no se olvidó de sus raíces. No como otros, tengo que decir. No voy a nombrar a nadie más, ¿no? No como otros, que nos encantaría que se posicionaran. Porque, bueno, lo decía, ya que hablo de cultura pop, lo decía el tío de Peter Parker, le decía, un poder conlleva una gran responsabilidad y esta gente tiene poder. Quizás la respuesta es, son conscientes del poder que tienen, son conscientes de tener 30 millones de seguidores y un territorio de enunciación privilegiado. Y cierta conciencia cierta conciencia de clase trabajadora, de que sus seguidores son trabajadores, ¿no? Y hay una mirada ahí donde ellos son capaces, es una hipótesis lo que voy a decir, son capaces de desmembrar fake news también, ¿no? Son figuras mucho más capaces que yo haciendo un posteo en una red, nada, un académico que se dedica a esto, haciendo un posteo en una red o haciendo un paper, que bienvenido sea. Quizás un tweet de estas personas puede desmembrar una fake news también, ¿no? Si alguien más quiere decir algo, estamos ahí en... Lo que quiero decir también es saludar a los Perdona, compañeros y compañeras. perdona, Sí, sí. perdona. Sí, Roberto. Sí, Volvimos. me gustaría conocer la opinión de las ecuatorianas y ecuatorianos eh, que votaron a este presidente de ultraderecha. ¿Cómo fue el movimiento? Perdona que que participe, pero me parecía Me parece eh, muy bien, Roberto. Me parece muy bien porque uno elige a quién va a votar por múltiples dimensiones y también pueden ser estas. Digo, los medios influyen porque, en definitiva, nuestros representantes en persona no los conocemos por los medios también. por favor, ¿podéis contar quiénes eran los candidatos y por qué este candidato, que era el más siniestro, fue el más votado, cuando era más interesante eh, la candidata? ¿Qué pasó? Contad, analizad qué pasó en vuestro país.
Yo puedo hacer unas puntualizaciones quizás. Bueno, buenas tardes, perdón que estamos un desastre. Evidentemente esta es la inoperancia del gobierno que tenemos y bueno, a ver, para empezar, un escenario político que fue una elección apresurada, ¿no? Que se dio luego de la declaratoria de muerte cruzada que básicamente anuló la asamblea y anuló el presidente de ese momento, ¿no? Entonces fue una candidatura apresurada, técnicamente un outsider, alguien sin experiencia política más que unos cuantos meses en la asamblea. Y creo yo que justamente producto de esta batalla cultural jugó muy a favor de él estos sentidos, estas subjetividades del neoliberalismo que están como muy presentes. Entonces es un hombre que viene de una familia millonaria, de la élite bananera, de exportadora del país, y también este frescor, ¿no? Este frescor de ser un joven en su campaña política, hizo campaña con su playlist de Spotify para hacer gimnasio, o sea, con unas figuras de cartón que estratégicamente articulando una estrategia online y offline dejó de su tamaño real, ¿no? Unas figuras de cartón en la calle, la gente se apropió de estas, entonces las circuló en redes sociales. Entonces digamos que fue un fenómeno también viral de las redes sociales, ¿no es cierto?, que se infló desde ahí, pero desde mi punto de vista, sobre todo estos sentidos neoliberales que están ahí polulando, ¿no? Y sobre todo porque también teníamos un escenario súper polarizado, o sea, en el país tenemos la trayectoria del progresismo, digamos de alguna forma fue el gobierno de Correa, y lo que ha venido después, que es el anticorreísmo, que es lo que se ha expresado en las urnas. Entonces pasó con Lazo, por ejemplo, tuvimos una votación histórica de voto nulo, o sea, que era un histórico de voto nulo, que era el rechazo. Bueno, no quiero votar por el correísmo porque también hizo unos problemas, o sea, también tiene sus problemas y demás, pero tampoco quiero votar por la derecha que se posicionaba en ese momento con Lazo. Algo similar volvió a pasar con Novoa y obviamente fue ese móvil de odio, ¿no es cierto?, y también el tema discursivo, vamos a hacer como Venezuela, vamos a terminar como Cuba, se viene el comunismo, bueno, todos esos sentidos que están ahí en la esfera de desinformación que vivimos. Finalmente gana Novoa y justo quería conectar con lo que hace un momento mencionaba, el tema de los influencers. Novoa se vinculó mucho con un boxeador ecuatoriano que es Chito Vera, que realmente viene de un origen popular, pero lamentablemente él recibió, no, como suele pasar, ¿no? Este deportista no tuvo apoyo del Estado, sino quien auspició su carrera fue Novoa. Y en pago a ese favor, claro, fue una de las figuras importantísimas de la campaña. Justo un día antes de la campaña, estando en silencio electoral, donde se supone que no se puede hacer propaganda política, uno de los temas que concitó interés fue pero así un bombardeo tenaz de Chito Vera tomando avena Quaker, que es uno de los productos del grupo Novoa, ¿no? Entonces, esto me parece que también como que lo acercó a las clases populares y claro, fue obsceno. Cuando yo siempre digo que esta era la muestra de nuestra condena al fracaso, ¿no? Recibió los resultados electorales en su casa privada de playa, donde sus amigos millonarios llegaban en helicóptero. O sea, no sin base, sin partido, sin obviamente gabinete, por eso tenemos un gobierno de improvisados, de improvisadas, y por supuesto eso es lo que se ve ahí, ¿no? La obscenidad de una élite que nos está gobernando. Entonces, creo que en buena medida eso, también la figura de la esposa, Lavinia Balonesi es una influencer en sí misma, tiene millones de seguidores en redes y claro, es una mujer, yo diría que representante del feminismo liberal, que eso me parece también algo que ha logrado cooptar muy bien, a diferencia, por ejemplo, de líderes como Trump, como Bolsonaro, como Milei, que de plano, por ejemplo, han ido a cerrar el Ministerio de la Mujer, que no sé, han tenido posturas homofóbicas abiertamente. O sea, Lavinia Balones se subió en junio pasado en el Pride de la comunidad LGBTI, se subió al carro y haciendo lobby, ¿no? Entonces, ahí me parece que opera mucho que recién leí, lo que dice, bueno, la ley citada de Nancy Fraser,
que citaba a Rita Segato, el neoliberalismo progresista, que también me parece que es una cosa que genera una confusión terrible, ¿no? Entonces cada vez se posesionan más las instrumentalizaciones de las agendas LGBTI, feministas, ecologistas, del capitalismo verde, bueno, un sinnúmero de cosas que me parece que se están captando y canalizando de forma súper estratégica y que termina siendo confuso también, ¿no? Porque, digamos, con cierto criterio puedes identificar con claridad un discurso que rechazas por misógino, por homofóbico, por xenófobo, racista, etcétera. Pero cuando estas agendas están instrumentalizadas, me parece que hay una finura en detectarlo que para mucha gente podrían no tener estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso. En el último mes no se ha dado encuestas no se han hecho públicas encuestas de aceptación de Novoa. Eso es porque claramente, sintomáticamente sabemos que está en picada, entre otras cosas, por los cortes de luz que estamos afrontando. Y claro, tiene toda la agenda mediática ahí también, una parte que ya le está mirando con crítica, pero otra parte, ayer acaba de salir un editorial diciendo que el Quijote escribió perdón, que Cervantes escribió el Quijote con luz de vela, o sea, romantizando los apagones, ¿no? Entonces, me parece que todo este cúmulo, ¿no? O sea, este ecosistema de prácticas desinformativas, de prácticas de encuadramientos mediáticos con estos sesgos, el influencer, principalmente él en sí mismo es un influencer, ¿no? Él, la esposa, el Chito Vera y otros cuantos más, sobre todo del jet set guayaquileño, que es como la ciudad que tiene como la captación de mayor, donde están las más élites del país. Me parece que todo eso se articula ahí, ¿no? Eso. Una cuestión más para todo el grupo, sobre todo de ecuatorianos. Eh, el presidente actual de Ecuador, Noboa, eh, no está vengándose de las prácticas de Correa, de los embargos que hizo a los millonarios. ¿Qué hay de eso? Yo tengo bastante información de cómo va a ciertos grupos para recuperar eh, eh, lo que Correa le hizo a su padre, lo que le quitó a su padre. ¿Quién puede informar o desinformar sobre esto? Animaros, este es un grupo universitario, es un grupo de discutidores y de personas que reflexionamos sobre las políticas y las acciones actuales. No tengáis miedo, el miedo es lo peor. Tengo mucho, ¿no? O sea, Sí, qué pena, además la Habana está aquí al lado mío. Entonces, qué pena monopolizar la conversación, pero bueno, el discurso anticorreísta es muy fuerte en el país, obviamente. De hecho, en las últimas encuestas, como dice Vane, las únicas encuestas que salieron, o sea, siguen como la primera o segunda fuerza, ¿no? O sea, obviamente ya hace un mes que no tenemos nada, porque obviamente con esto de los cortes de luz debe estar como en el tope bajo de su popularidad. Sin embargo, o sea, una serie su discurso mediático se posiciona como un discurso anticorreísmo porque sabe que genera, ¿no es cierto? Porque todavía hay una fuerza importante dentro de ese movimiento. Sin embargo, en estos últimos meses, al menos no sé qué piensan los otros colegas, pienso que le ha bajado un poco el tono de confrontación, ¿no? Entonces, porque obviamente tiene una asamblea que es súper dividida y sabe que debe contar con ellos, y además porque mediáticamente, ¿no? O sea, los medios tampoco pueden tapar, ¿verdad?, la realidad en la que vivimos y realmente la crisis social, económica y política, pienso que esto de los cortes de luz ha sido como lo que terminó de rematar algo que se veía venir, ¿verdad? O sea, con una ausencia de liderazgo con fondo, decimos yo, ¿no? No como decíamos, estos muñecos de cartón, ¿no? Del presidente de cartón, le decían.
no existe eso, ¿no? O sea, son liderazgos vacíos y discursos vacíos que finalmente terminan cayendo en esto, ¿no? Por eso yo decía que frágiles somos muchas veces, que mientras no te toca, no, digamos, no tienes conciencia, ¿no? Entonces, justamente hoy mis estudiantes me comentaban que, claro, que no habían podido hacer tareas y que quién sabe no pueden pagar la universidad porque muchos de sus padres son comerciantes. Pues digo, cuando ya te empieza a tocar directamente es cuando realmente empiezas a tomar conciencia que no es solamente una cuestión de las noticias para afuera, ¿no? Sino que ya es una implicación de tu vida y de tu familia y de cómo vamos a vivir los siguientes meses, ¿no? Ni siquiera diría yo los siguientes años. Pero en todo caso ha sido una ausencia total de su presencia como presidente en la crisis. De hecho, querían o sea, exigían un poco su presencia en los medios y realmente creo que no logra conectar como quiso en algún momento, ¿no? Ni con la gente joven, ni con los viejos, o sea, no lo logra todavía, ¿no? En base un poco a esta inexperiencia, eso, no sé, por mi parte, como lo vemos por aquí. Y le damos la palabra a Leo nuevamente. De Sí, no, todas bueno, maneras, me parece muy interesante la intervención de las dos compañeras para configurar un estado de gobierno actual en Ecuador, que la mayoría de los integrantes de este curso son ecuatorianos, entonces es interesante esto y ver cómo en nuestros trabajos le íbamos a interpelar para eso. Imagínense que el módulo 2 que está analizando influencers, figuras, líderes de opinión televisivos o de redes, me interesa mucho, me anoté los nombres y mientras hablaba Vane y Mónica yo los buscaba, ¿no? Buscaba a Chito Vera, buscaba a la viña, etcétera, y son figuras así como muy pintorescas para esto, y parece haber un manual de comunicación política contemporáneo que es aberrante, digamos, ¿no? Porque miramos para los costados y yo les digo, bueno, Milei tiene los suyos, vimos que Trump tiene algunos que están vestidos de serios, pero también tiene los otros que son anónimos, y Bolsonaro, y pensaba en lo que decía Vane, ya veo que Mónica le dice Vane, allá dice, entonces Vane. Pensaba que Le Pen en Francia tiene una estructura parecida, porque Le Pen, por supuesto, que no es su padre está a la derecha de ella, digamos, y ella que es una figura compleja, también habita los espacios LGBTIQ+. No digo que vaya a la marcha, como Lavinia, pero ella tiene apoyo de estos colectivos, que por supuesto sus políticas van en detrimento a sus intereses y a sus identidades, y también la dimensión ambientalista, que viene de la mano de un nacionalismo, creer que la tierra es nosotros, y por lo tanto hay una mirada de derecha al ambientalismo, que uno, en primera instancia, ustedes me proponen pensarlo y lo pienso en Le Pen, en una derecha consagradísima, como también las alt-right, es una alt-right, como las que estábamos diciendo, pero que esta dimensión, ya les digo, que parecen ser activismos progresistas, y lo son, bien leídos y bien entendidos lo son, la derecha tiene un lugar para ellos, entonces puede codearse con estas miradas, llegar a conquistarlas también, sobre todo en Europa, que que tienen la amenaza del mundo árabe. Entonces las comunidades LGBTIQ+, mirando hacia el mundo árabe, que es muy duro para con ellas, es decir, bueno, entonces el multiculturalismo se ve en jaque en estos discursos cuando tiene de su lado a colectivos vulnerados, ¿no? En sus derechos como el LGBTIQ+, en contra de otros colectivos vulnerados como los inmigrantes, por ejemplo. Entonces, ahí estas miradas no son tan simples, no son tan simplistas, y las compañeras lo que hacen es también contarnos estos personajes o la configuración del apoyo que todavía tienen estas posturas. Milei en Argentina tiene un gran apoyo popular, todavía a 10 meses de su gobierno, a 11 meses de su gobierno. Y Donald Trump probablemente, bueno, probablemente no es esa la palabra, posiblemente o quizás pueda volver a consagrarse presidente de los Estados Unidos. Entonces decís, ya con un periodo de gobierno eh, dejando heridos con sus políticas, sus configuraciones son más complejas. Es decir, este gobierno es horrible, es el más impresentable. Roberto lo caracterizaba, ¿no? El presidente actual de por qué este y no lo otro que era más presentable. Y no es tan de sentido común la lectura en Argentina. Fíjense a qué límite fuimos en las elecciones pasadas. Dice, no es tan difícil, hay que votar al tipo normal, al hombre normal hay que votar. No era tan difícil, dicen las militancias de Sergio Massa, la persona que no ganó las elecciones, el que salió segundo, ¿no? Digamos, había que votar al tipo común.
¿viste? El tipo común, la palabra normal es muy dura, digo, el tipo común. Porque el otro es un excéntrico, es una persona difícil, que sabemos que son figuras más mediáticas que políticas y terminan triunfando. Es multicausal. Una de las causas, nosotros entendemos desde este curso, que tiene que ver con la proliferación de mentiras y desinformación en un entramado que no es tan simple. Por eso tenemos 6 semanas para seguir pensándolo, porque no es sacarle la ficha de una de las dimensiones de estas, que vamos viendo módulo a módulo, sino que es un complejo cultural de captar las atenciones de diferentes cortes etarios, de diferentes clases sociales, de personas que votan en contra de sus propios intereses, y eso es muy difícil de explicarlo desde las ciencias sociales, ¿no? Por ahí, compañeros, compañeras, quiero dejar un saludo a los que no se pudieron conectar. Los abrazamos a los que no tienen electricidad, porque lo van a ver en algún momento este encuentro, y decir que, bueno, estamos en diferido, pero por supuesto estoy en el correo. Estamos en el correo todos los profes. En lo puntual que quieran dialogar conmigo, con los temas que estuve presentando, por supuesto me escriben al correo que voy a responder en breve. Gracias, Leo, por tu presentación. Eh, Dices en el clavo. Gracias. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias. Quería Nos vemos el preguntar si nos, miércoles. perdona, Sí, quería preguntar si nos puedes dejar el libro que tú, de tu autoría en colectivo con alguien más, si es que nos podías dejar, porfa, sí, les dejé en el. Tienen dos que no lo he textos. visto. Perdón, No, 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 pero perdón, no no he es visto. ese. No, igual, Ah, Vané, ya. no es ese. Dejé otras dos cosas. Dejé Paisajes Insurrectos de Rosana Reguillo, al que hice mucho hincapié. Sí. Y dejé Terreno Minado. Terreno Minado es un libro que compilé el año pasado. Hay un texto mío y de muchos colegas. Terreno Minado habla de estas cuestiones, desinformación, fake news y posverdad y demás conceptos que no son sinónimos. Pero luego voy a subir en el apartado, le aviso a Rubén si es que tiene que saberlo, voy a subir en la carpeta de módulo 2 el libro Cultura Pop, que es el que escribí con un colega, que es de nuestra autoría. El capítulo 3 es sobre influencers, es lo que hablé hoy con mucha actualización porque es un libro que ya tiene 2 años y medio, casi 3. Ese era, gracias. Ese lo dejo ahí. Bueno, nos vemos el miércoles, entonces. Gracias, compañeros, gracias, Roberto, El gracias, Manu, miércoles. Adiós. y Chao. demás. Adiós, gracias. Hasta pronto.